Contador, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos. Ayúdame porque los conductores están afligidos. ¿Cuánto para pagar de ganancia? Aquellos Bueno, ganan más de 1,5 millones están afligidos. La semana pasada hablamos del tema ganancias y quedaron algunas cosas que aparentemente no fueron clarificadas. Bien. Yo he traído 4 tablas para demostrar cuál es la situación de ganancias desde el año 21 hasta el año 24, que lo del año 24 es absolutamente provisorio porque no sabemos qué es lo que se va a aprobar definitivamente. Si podemos poner en pantalla la diapositiva, sería importante. Pero básicamente, ¿qué es lo que sale de esta comparativa? Por ejemplo, en el año 2021, ahí tenemos, una renta anual de 1.200.000 pesos. Pero anual, es nada. Anual. Esperá, 2021 estamos hablando. Sí. Son 100.000 pesos mensuales. Bueno, el tema es que impuesto a las ganancias no es un impuesto único que fácilmente se calcula, sino que depende de la actividad de cada cosa. El impuesto a las ganancias tiene 4 categorías. La primera es la renta del suelo, o sea, la inmobiliaria, que es lo que yo le llamo Doña Rosa, que tiene, ¿te acuerdas vos?, sí, un alquiler por una herencia. Hay una segunda categoría que se llama la renta financiera, que no está tomada acá porque es compleja y no tiene sentido. Después tenés el caso de la tercera categoría, que es industria y comercio, sí, donde está, digamos, un individuo que yo le denomino Cacho el kiosquero. Un monotributista. Monotributo es otra cosa. Estamos hablando de impuestos a las ganancias. Sí. Bueno, Cacho el kiosquero es un comerciante individual. Después está Germán, sos vos, que estás en relación de dependencia. Sí. Y después vengo yo, que soy de la cuarta categoría, igual que vos, pero independiente. Sí. Suponte que vos quieras decir, en el caso mío, me encargan un trabajo. Lo hago acá en América porque soy empleado y me pagan un sueldo. Sí. La otra posibilidad es que ese mismo trabajo, en vez de hacerlo acá, en este estudio, lo haga en mi oficina, en cuyo caso paso a ser un independiente autónomo. Y fíjate la desigualdad que se produce, porque un empleado en relación de dependencia en el año 21 pagó 21.384 pesos de impuesto a las ganancias anuales y a mí me hubiera tocado 101.000 de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque hay una preferencia en los mínimos hacia el empleado en relación de dependencia. Vamos 24. En el año 24, si ponemos la cuarta diapositiva, bien, en el año 24, con una renta anual de 6 millones de pesos, que serían aproximadamente 500.000 pesos mensuales. Sí. Por supuesto que esto es una simplificación, no son para entenderlo. Pero para entender. Yo vendo 500.000 pesos, un vendedor de publicidad, vamos al caso. Un empleado. ¿O no? Un empleado en relación de dependencia con esa renta no paga impuestos a las ganancias. Con 500 pesos mensuales. Sin embargo, un autónomo estaría pagando 69.000 pesos anuales. Vendiendo 500.000 pesos. Vendiendo 500.000 pesos. 500.000 pesos mensuales. Y un monotributo, por ejemplo. Lo que representaría un promedio de cerca de los 6.000 pesos mensuales. ¿Qué es el 1.300.000 que te están hablando ahora mensual? Que de esos 500.000 pesos se transformarían en 1.300.000 no imponible. Es decir, que a partir de 1.300.000 recién empezarían a pagar impuestos a las ganancias. Es decir, sobre 1.300.000 no le saco nada. Nada. 1.301.000 sí. 1.301.000. ¿Cuánto? Pero paga sobre uno. Sobre un peso. Sobre un peso. Correcto. Y la escala empieza en un 5%. Es decir, que, por ejemplo, si vos dijeras una persona que gana 2 millones de pesos, sí, estaría tributando el 5% sobre 500. Correcto. O sea, 25.000 pesos. La pregunta para cerrarlo a esto, es decir,
tenés que ganar más de 1.300.000 pesos para pagar, la idea, sale el proyecto, para que pague impuestos a la ganancia. Así Si no, es. no pagás. Así es. Para el empleado en relación de dependencia, te repito, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que un empleado en relación de dependencia con las tablas actuales hasta 6.200.000 pesos anuales está liberado de impuestos a la ganancia. Con una diferencia, que hay una segunda categoría de empleados en relación de dependencia, que fue la que aprobó en el gobierno anterior Massa, que dice que hasta 180 salarios vitales mínimo y móvil, sí, el empleado está liberado de impuestos a las ganancias. Y eso es mucha plata, porque representa 3.042.000 pesos mensuales que estaría liberado de ganancias. Sí, sigue el sistema vigente. Exactamente. Quiere decir que eso, la idea es bajarlo a 1.300.000. La diferencia grande está en que cuando estamos hablando de los 3 millones, sobre la diferencia, la escala aumenta al 27%. Qué buena pregunta. ¿El monotributo, Sí, el monotributista paga sobre el total de la venta o sobre la ganancia? sobre ninguna de las dos. Entonces, ¿sobre qué paga? El monotributo es un impuesto bastante retrógrada. ¿Por qué? Porque supone una serie de variables y sobre eso fija un monto, pone un monto fijo para pagar. No es, digamos, proporcional como es el caso del impuesto a la ganancia o el IVA. Entonces, es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque te dice, el que vende de 1 millón a 2 millones paga 1.000 pesos. Quiere decir que el que está en la base paga el doble del que está en la última escala. ¿Por qué? Porque en el interín se va suavizando. ¿Me entendés? ¿Y los autónomos cómo están? Bueno, el autónomo es el que paga ganancia. Termina pagando ganancia. Claro, autónomo el monotributo es, digamos, un impuesto raro que está en el medio que evita que tenga que pagar ganancias. El monotributo reemplaza al IVA y al impuesto a las ganancias. Bien. Pero el autónomo sí paga. Si superás los montos que no podés estar en el monotributo, pasás a la categoría de independiente, que son las escalas que hemos estado viendo. El autónomo, Cacho el kiosquero, etc. Y si fuera una persona que tiene una renta inmobiliaria, también estaría, pero con mucho más, si vos te fijas en la primera columna, sí, ahí está, y te dice que, por ejemplo, esa persona estaría pagando 536.000 pesos anuales de impuesto a las ganancias contra 0 de un empleado y contra 69.000 de un, digamos, autónomo. Gracias. Y después, sí, yo creo que hay un tema muy importante que está abajo, que es comparar esto con la línea de indigencia que está en el INDEC y la línea de pobreza que está en el INDEC. Si vos te fijás, un monto sujeto a impuestos de 4 millones significa que estás pagando impuestos por debajo de la línea de pobreza, que es 8.290.000. Quiere decir que no es impuesto a la ganancia, es impuesto a la pobreza. Gracias, contador. Señores conductores, adelante ustedes.